al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, de San Juan de Puerto Rico, desde la urbanización Roosevelt, para ser más específico, y Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien, muy contento porque esto es un encuentro histórico de uno de nuestros invitados reincidentes crónicos, que ya tú presentarás ahí, y gran amigo. Así mismo es, gran amigo, y una persona que nos complace mucho en invitar para tocar el tema de hoy, que hemos titulado Adiós a los economistas. Discursos, hegemonía neoliberal y alternativas políticas. Y con nosotros está el científico social, psicólogo social comunitario y crítico social Javier Santiago Lucerna, quien ha escrito varios artículos en diferentes revistas, incluyendo la revista Cruce, en donde tiene unos artículos de lo más interesante que habla sobre los economistas. Que vamos a hablar de eso en el día de hoy. Javier, bienvenido otra vez. Pues gracias por la invitación, saludos a todos, muy contento de estar de vuelta por aquí y particularmente conversando nuevamente con ustedes. Pues miren, Radio Escucha, hoy vamos a tener una conversación entre nosotros tres y van a ser esos temas que nos parece que son cruciales porque, entre otras cosas, nos parece que la discusión sobre las políticas, más específicamente que dicen por ahí sobre el IBU y el IVA, se ha quedado y se ha perdido en los detalles técnicos, y nos parece que es hora ya de decirle adiós a los economistas. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, quisiera yo abrir la mesa, digamos, de discusión para hablar sobre discurso de hegemonía neoliberal y alternativas políticas. Y por hegemonía, pues obviamente podemos decir muchas cosas, pero entre ellas podemos decir que es ese tipo de dominación ideológica, cultural, de discursos, de lenguajes, de metáforas, entre otras cosas, donde se piensa y se ha creado un tipo de sentido común, donde no pensamos otra cosa que los supuestos que nos ponen los economistas a través de sus discursos. Unos supuestos que se basan en unas nociones del individuo, en unas nociones de lo que es correcto e incorrecto en términos éticos, de las cuales parecería no podemos salir, de las cuales estamos de alguna manera encajonados en términos de nuestro pensamiento. Y Javier, tú has hablado un poco de esto en tus distintos artículos, y te has referido precisamente a los economistas. ¿Tú podrías abundar un poco más y tal vez de ahí pues seguir en la conversación? Bueno, pues primero que nada, por economistas yo realmente a lo que me refiero es al especialista, perito, economista, que dentro de su discurso, que parece ser altamente sofisticado y técnico, en realidad lo que esconde es una serie de prejuicios que particularmente son bastante morales y ético, ¿ok? Podemos ver quizás el ejemplo más clásico y más superficial de ello. Nunca voy a olvidar a uno de los economistas estrellas del Nuevo Día, el día de la degradación, diciendo que no se podía seguir con gustos de Baret y presupuesto de Avon, ¿verdad? Y reducir una dinámica realmente compleja a simplemente un
un ejemplo, ¿verdad?, al cual nos tiene acostumbrado la esfera política en Puerto Rico, ¿verdad? Cómo olvidar la medicina amarga de Fortuño. Pero dentro de esa apreciación también se esconde, por un lado, no hay una, y es quizá mi mayor problema, aquí no hay una problematización de la raíz de cuál es el problema, ¿verdad? Y podemos buscarle podemos observar o abordar este problema de varias perspectivas porque es un problema complejo, eso no lo podemos negar. Pero dentro de esas frases usualmente se esconde la naturaleza propia del problema, no hay ningún interés en problematizar la situación y en todo caso lo que hay es un intento de disciplinar y de abrir la puerta a que lo que sea que estuvo o lo que sea que hay está mal y entonces lo que sea que viene, por más que no nos guste, es lo correcto porque busca corregir lo que hubo, ¿verdad? Sí. Ese digamos que es el más visible de los economistas, como digo yo, pero también tienes el economista que trata dentro de su análisis más ponderado, si quiere, de una manera u otra, busca exactamente lo mismo, tratar de echar a un lado el abordar el problema de forma profunda. A mí lo más que me preocupa y ha sido consistente, ese ha sido el discurso muy consistente del Centro para la Nueva Economía, PLUS, o como se llame ahora, en el sentido de que consistentemente ellos quieren que hay que sentarse a negociar o a conversar sosegadamente, de que no podemos estar en la pelea, de que esto no es un asunto de tirijala, sino que aquí todo el mundo tiene que ceder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese discurso uno puede ver con mayor precisión cómo es que toda esta cosa del discurso económico en realidad se nos presenta como una especie de tecnología de yo, como una forma de disciplinarnos ante lo que vaya a venir. No es muy difícil, quizás lo más interesante de esta época, y aquí abordando un poquito lo que estabas diciendo del neoliberalismo, es que yo recuerdo en plena Guerra Fría, 30 años atrás, cuando uno analizaba a Marx, y entonces un poco para poder explicar el presente y tratar de abordar, ¿verdad?, decir, qué sé yo, digamos el marxismo más genérico, que es el que dice que la estructura económica es la que determina el resto de la superestructura, etcétera, 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 que en el tiempo en que vivíamos, digamos que la política existía de forma tal que ocultaba las verdaderas raíces de la situación económica en la cual se vivía. Pero una vez caído el muro de Berlín, una vez arranca la globalización neoliberal de la cual estamos viendo ahora los estragos reales de lo que sucedió, digamos que ese tendedero ideológico prácticamente se esfumó y desapareció. Y entonces las contradicciones se supone que florecieran y cualquiera que lo mire de esa óptica hoy en día estaría completamente de acuerdo. Las contradicciones florecen a flor de piel, están ahí, no hay manera de ocultarlas. Así que uno puede entender por qué de momento la discusión pública se va por el tema económico. Lo que parece sorprendente que dentro de esta especie de discurso basado en el chamanismo o el gurú, ¿verdad?, del economista, terminamos como que precisamente arrojando un manto ideológico que lo que busca y persigue precisamente es volver a tapar esas contradicciones más que evidentes que hoy en día vemos. Porque todo esto lo podemos rastrear hasta la década de los 90 y como el proceso que trata de narrar Piketty, por ejemplo, en su libro, del crecimiento de la desigualdad en el presente, él lo rastrea desde la década de los 70, sí. Pero uno sí puede ver que esto se aceleró considerablemente en la década de los 90. O sea que es más que evidente que lo que nosotros estamos viviendo es eso. Y decir que tenemos que sentarnos a negociar y que todo el mundo tiene que ceder, etcétera, 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 es risible. Definitivo. En cierta medida, es risible. O sea, en parte esa ha sido mi principal, digamos, mi crítica principal a este discurso. Es como tener demasiados especialistas, pero al mismo tiempo todos los especialistas lo que sí han logrado, y me parece que esto es otra parte importante, es desviar y canalizar el discurso a un punto donde hoy en día el consenso generalizado, no importa a quién le pregunte, es que hay que reducir al Estado, que el Estado se está chupando todo. Así que la vieja fórmula de
de hacer que el partido y el Estado fuera la misma cosa, se da por sentada. O sea, ya ni siquiera hay espacio para cuestionar eso. Y de una manera u otra, el ataque, ¿verdad? Porque la clase política, en términos generales, pues, ha quedado muy mal en todo este proceso. Se hace pensar que la clase política y Estado es exactamente lo mismo. Y a pesar de las experiencias que hemos tenido con la privatización, todo el mundo quiere y grita y clama la privatización. Estamos otra vez en la protesta a favor de que nos impusieran el IVU. Y estamos en esa misma dirección. Miguel. Sí, son varios ángulos. Definitivamente, Javier, aquí se ha dado una conversación que por más que aspira a la autoridad pericial y al dominio del campo, es una conversación que se construye desde el yo, casi que es un discurso de autoayuda. Y las exhortaciones que se hacen, más que exhortaciones del orden económico, administrativo, gubernamental, son exhortaciones, sí, de estilo, de diálogo o incluso desautorizaciones. Porque así como se da la invitación a la mesa de la negociación, que no es negociación con los dueños de la deuda, es negociación con los sectores afectados. Aparte de que se da eso, en el fondo lo que se está buscando es suprimir, digamos, el debate. Y que unas personas o unas áreas de conocimiento que pudieran cuestionar la naturalidad con la que se acepta un orden dado, que no participen de esa conversación. Y eso es altamente sospechoso y sí hay que hablar de eso y me alegra que lo traigas. Ahora, te pregunto, somos un país que nos imaginamos bajo unos escenarios clase medieros de igualdad, de equidad, de acceso a oportunidad. Y sin embargo, daría la impresión, si vamos a nuestra historia, que en nuestro escenario, digamos, de default, donde caemos en automático, lo que es natural aquí es la desigualdad. Es la minoría que controla unas cosas y una masa que básicamente está ahí para suplir y ser desposeída en ese proceso. Entonces, aquí hay unas recurrencias y quisiera escucharlas de ti. Tú has hablado de cómo somos el país de la hacienda feliz, entre comillas, y que regresamos siempre a esa especie de realidad o que nos reorganizamos en torno a ese escenario de aguda desigualdad, de explotación y de una minoría contra todos. Eso está pasando aquí, Javier. O sea, lo que estamos viendo en Puerto Rico no es un territorio nuevo, no es que estamos entrando en una nueva fase, sino todo lo contrario. Estamos entrando en un retranqueo, estamos regresando a lo que es nuestra pose natural, nuestro orden social natural, la desigualdad crónica. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, Donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido. el añadido, Noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico diciéndole adiós a los economistas. Discursos, hegemonía neoliberal y alternativas políticas con Javier Santiago Lucerni. Javier, hay una pregunta en el aire. Pues mira, quizá la respuesta es un sí y es un no. Ciertamente, si uno revisa la historia de los últimos 50, 60 años de Puerto Rico, el milagro, entre comillas, unas comillas bastante considerables, de Operación Manos a la Obra, realmente se reduce a unos 15 años, 1955, 1970. Ya desde 1970 los principales indicadores que hablaban acerca de una mejoría considerable en términos de salarios, en términos de calidad de vida, empiezan a detenerse, algunos de ellos empiezan a echar para atrás. Y
Lo que resulta irónico cuando uno revisa esta historia de Puerto Rico del siglo XX es que el Partido Popular Democrático comenzó queriendo terminar con el ausentismo, el latifundio y el ausentismo, más sin embargo sus políticas económicas lo que terminaron fue prácticamente creando un nuevo ausentismo, que es el ausentismo industrial, particularmente el de las farmacéuticas y de las industrias electrónicas, aunque realmente lo que queda en Puerto Rico es industrias que están alrededor del asunto de la salud. Ahora bien, y eso pues básicamente lo que hizo fue que desde 1970 uno pudiera hacer un ejercicio que invito a cualquiera que lo quiera hacer, me parecería bien interesante, siguiendo un poco las líneas de análisis de Piketty, y lo que vamos a ver es que va a empezar a crecer nuevamente la desigualdad, a diferencia de lo que quizás pasó en Europa y en Estados Unidos, donde esta se redujo. Yo creo que lo que pasó en esos 15 años de Operación Manos a la Obra fue que se detuvo o se frizó. No se encogió, pero tampoco aumentó. Ahora bien, lo que no podemos, y a mí me parece que ese es uno de los argumentos que yo he intentado hacer con mayor hincapié, es pensar que todo lo que está sucediendo aquí es un asunto puramente puertorriqueño. Aquí seguro. El adoptar políticas de austeridad y, por ejemplo, ¿verdad? Yo de forma sarcástica, a veces en broma, pero también queriendo llevar mi punto de la forma más precisa, ¿verdad? Le paso diciendo a la gente, vamos ya en camino al tercer Salvador, y la cuestión es que el tercer Salvador está ahora en pelea o en disputa entre dos posibles salvadores, Pierluisi o el doctor Rosselló. Si lo ponemos entre ellos dos, sí, yo sé. Si los ponemos ellos dos al lado de García Padilla y examinamos sus políticas económicas, todas son de austeridad. Le pueden llamar IVA a uno y los otros le llamarán reducción del Estado, y reducción del Estado es despedir empleados públicos, o sea, renegociar los términos del retiro una vez más, ¿verdad? Porque esta administración ya lo hizo, y así sucesivamente, o sea que no hay muchas diferencias. Esto no es nada diferente, digamos, de lo que ocurrió en Grecia, previo a la llegada al poder de Syriza, cuando el PASOK o Nueva Democracia básicamente se alternaban en el poder, pero los dos eran partidos que estaban a favor de las políticas de austeridad. Otro ejemplo que me parece sumamente sarcástico es el del PP y el del PSOE en España, el Partido Socialista Obrero Español, que terminó siendo más conservador, derechista y neoliberal que el propio PP en su último término en el poder. Bueno, lo mismo en Inglaterra con el sí, laborismo inglés. El laborismo inglés que es el modelo de eso. Es la cosa, o sea, ese es el case study, third way en cierta medida. Y aquí es igual, Javier, en Australia. O sea, el laborismo es un chiste a nivel de su construcción de discurso social. Ahí, pues entonces, o sea, compartimos características que están ocurriendo en otros lugares, esta alta concentración por parte de capitales, la desigualdad rampante, la desaparición de la clase media, no es un asunto aquí. Ayer casualmente estaba leyendo un artículo del Washington Post donde decía que 13.8% de los estadounidenses reciben ayuda del programa de asistencia nutricional. Impensable, inaudito. Y a lo que se refería prácticamente la estadística es a la expulsión cada vez más de mayores sectores de la clase media estadounidense. Bueno, Javier, ahora que mencionas el término expulsión, o sea, ese es el gran anuncio o la gran lógica de Saskia Sassen, que es muy buena encapsulando a lo mejor cosas que no son nuevas, pero poniéndolas de formas que son entendibles a todo el mundo. Y ella lo que dice es que el capital en esta fase llegó a una condición donde puede reproducirse sin labor, o sea, sin trabajadores y sin consumidores, que es quizás el extremo. Y por ende, eso declara a grandes sectores o demografía como, pues, surplus, sobrantes humanos, que hay que salir de ellos. Y ella explica, ese libro último de ella, Expulsión, es tenebroso, pero que sí, ella habla de algo sistémico aquí. Ahora, yo quisiera escucharte, Javier, dentro de tu línea, y perdona que te interrumpa, ¿cómo es que se reproduce esta lógica, y se vuelve natural desde los centros de educación universitaria? Y me refiero aquí específicamente al economismo, ¿verdad? Volvemos a tu cantaleta con esto, pero yo quisiera escucharte, porque lo que yo escucho de esta gente es un sentido de autoridad por un lado y de certeza de que esa es el orden natural de las cosas, y por otro lado,
como que una falta de self-awareness, de que ellos mismos no se dan cuenta las estructuras ideológicas bajo las cuales se han educado. O sea, ¿cómo es que se da ese proceso de poner de acuerdo a una masa entera de economistas, aunque hay sus disidentes, obviamente, dentro de una misma onda? O sea, ¿cómo se da eso sin que se puedan ver a ellos mismos, hombres con doctorado, y mujeres con formación? ¿Cómo es que no se pueden ver a ellos mismos como instrumentos ideológicos? O sea, eso yo no lo entiendo y necesito escucharte casi como psicólogo, cómo tú abordas ese proceso de transferencia de conocimiento sin que quede una raíz crítica de self-awareness, de poderse ver a ellos mismos desde afuera. ¿Cómo es que se da eso? Pues mira, te voy a reconocer algo que me ocurrió el otro día que fue bien interesante. Por alguna extraña razón, alguna hormiguita dentro de mi cabeza me decía que debía volver otra vez a la condición posmoderna de Lyotard. Ese libro, cualquiera que uno se lo mencione, siempre te va a decir, sí, la primera frase que dice Lyotard, que la posmodernidad es el fin de los metarrelatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, el libro de lo que trata es un estudio que le encarga el gobierno canadiense, me parece que era, para que él dijera cómo era qué iba a pasar con el conocimiento y la educación en términos generales en los próximos 30 o 40 años. Y Lyotard pues emplea la teoría de juego para tratar de hablar de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Las partes más interesantes y terriblemente tenebrosas del texto son cuando él trata de hablar de si el conocimiento ya no se debe a la emancipación ni a la consecución de la nación, ¿verdad? La idea de la libertad, los grandes discursos, ideales de la modernidad, ahora se debe a qué, ¿verdad? Y entre esa pregunta, él decía que ahí él empieza a emplear la teoría de sistemas de Bertalan Fitt y empieza a tratar de ver cómo es que el conocimiento lo que busca es no conocer la sociedad por conocerla, porque eso también es una cosa bien medievalesca, ¿verdad? De allá de los monasterios, sino para tratar de garantizar su estabilidad. Entonces, esto es un texto de 1978, ¿okay? Me está hablando a mí 40 años después, y yo lo miro y miro lo que es la educación, y la educación lo que busca es repetir y reproducir lo que se da por sentado que es lo que hay. Me parece que esa es la estructura precisamente que ha seguido el economismo y muchas otras disciplinas, incluyo yo la mía, de la psicología, quizás tú puedas incluir la arquitectura, ¿verdad? Donde lo que se hace es que se repite o se reproduce lo que se da por sentado que es bueno. Lo que realmente hace más terrible todo esto es que el enfoque ha sido totalmente profesionalizable. Es un asunto más como profesión que como conocimiento. Por tanto, es completamente lógico que los economistas se dediquen a decirnos a nosotros qué es lo que se debe hacer, pero no se dediquen a explicarnos qué fue lo que pasó o cómo es que sucede esto. Porque una vez tú te dedicas simplemente a reproducir las reglas del juego y a garantizar la estabilidad del sistema, eso es lo que sucede. Es interesantísimo el texto. Yo te diría, ve y míralo otra vez, porque yo me quedé como si alguien me estuviera leyendo desde el pasado y... Fíjate, yo escuchándote también pienso hablando un poco de historia, precisamente en los procesos del neoliberalismo, ¿no? Que obviamente que podemos decir que de alguna manera pues comienza en el 73 con Chile y el golpe de Estado en contra de Allende, Pinochet, los Chicago Boys, pero precisamente que eso de alguna manera es como una metáfora de cómo hay literalmente casi una contrarrevolución en las academias y que se crean departamentos ya con unas visiones teóricas que estaban realmente desprestigiadas y que ahora ocupan un lugar central porque el keynesianismo está pasando por un proceso de crisis y entonces, pues vamos ahora a entrar en unas nuevas teorías pues basadas en unas economías neoclásicas y que son neoliberales y que entonces empiezan pues precisamente a redefinir las cosas, mirando las cosas desde una perspectiva macroeconómica, donde el individuo, pues como estábamos hablando ahorita, es un individuo independiente con nombre propio, y que obviamente hablaron de Inglaterra como el lugar ejemplar, esa cita clásica de Thatcher,
no hay sociedad, la sociedad no existe, lo que existe son individuos y familias. Pues un poco a partir de ahí cómo surgen todas estas teorías que ya existían pero que se siguen reproduciendo. La creación de think tanks, porque la producción de think tanks en las últimas décadas ha sido realmente impresionante. Lyotard hablaba de eso, ¿sabes? Lyotard hablaba de eso en el libro. Y precisamente, Miguel, y toda esta nueva idea, ¿no? Originalmente uno piensa, pues, el Centro para la Nueva Economía, ¿no? De lo que se refería en cierta manera a la nueva economía del conocimiento, precisamente. Partiendo desde esa premisa también neoliberal, hay que decirlo, aunque que podría decir que ha ido y ha venido de acuerdo a los vientos, ¿no? Tomando unas posturas más o menos centro o de centro más liberales, etcétera. No lo sé, pero o sí sé, pero siempre dentro de la argumentación neoliberal. Entonces, me parece a mí que sí, que ha habido todo dentro de la economía. Ha dejado de hacer el énfasis de economía política para supuestamente mantenerse como economía sin apellido, donde más que nada lo que estamos hablando son precisamente de tecnicismo, de numerologías, de cuestiones matemáticas y unos discursos muy, como tú dices, moralistas. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que la visión pues mercantil, no tanto sociológica de la economía, no antropológica, donde ese contexto histórico, político, cultural no aparece por ningún lado, pues es parte de cómo los diferentes departamentos de economía han sido de alguna forma desplazados. Y esa es la cuestión de la hegemonía, que tú no te ves como... Tú no, digamos, o sea, tú reproduces ese discurso, eres seducido por él y por ti mismo lo reproduces. Y los economistas pues son los nuevos, en ese sentido, como tú dijiste, los nuevos gurúes, desde esa óptica, no sé. Sí, es proselitismo religioso. Ciertamente. Pero también, antes de irnos en la pausa, esto tiene mucho que ver también con las voluntades particulares o la voluntad particular de la clase profesional gerencial, que es el más grande legado del muñozismo. Y la idea de que ellos son los que van a llevar la sociedad en buen camino. Uno oye hablar a cualquier economista, sea del centro de la nueva economía, no quiero meterlos a todos aquí porque tengo que hacer la salvedad. Sí, hay gente que ha hecho aportaciones bien importantes. Algeo Quiñones es uno de ellos. Pero uno a veces los escucha y uno lo que escucha es esa clase profesional, gerencial, que pues la imaginación al poder, ese era su gran lema durante el 68, y una vez llegado al poder... de San Simón. Exacto, y una vez llegado al poder, pues ellos son los que se dedican a interpretar la realidad y no hay mucho espacio para cuestionarlo en ese sentido. Miguel, bueno, ¿vamos a una pausa o querías comentar algo? Sí, bueno, quería escuchar a Javier hablando del rol de los hedge funders en cómo se reorganiza el gobierno en su estrategia fiscal, y quería hablar también de las excepciones, o sea, cómo es que en España, desde esa misma academia que reproduce discursos, se da un discurso de excepción y un movimiento político de excepción. Quería escuchar un poco la reflexión de Javier en esos dos grandes temas. Pues vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
regresamos a Puerto Crítico. Estamos con Javier Santiago Lucernas diciéndole adiós a los economistas. Discursos, hegemonía neoliberal y alternativas políticas. Hay una pregunta, Javier. Pues mira, Rafael Zúñiga en un estatus de Facebook hace un año atrás, y recuerdo que llegué a él porque tú le habías hecho algún comentario, Miguel, lo puso de la mejor manera posible. Hay mucha gente que se iba a beneficiar de la crisis, la quiebra, la degradación, etcétera, etcétera, etcétera. Han esperado su momento. Su discurso es bien terrible. Yo siempre remito, mis estudiantes me han preguntado, gente en la calle me ha preguntado, y siempre los remito al ejemplo de Argentina y de lo que está pasando en Argentina, porque eso no se ha ido todavía. Hay una corte en Nueva York que detuvo la negociación que un país soberano estaba realizando con sus acreedores, porque un bonche de hedge funders, los que comúnmente en España le llaman los buitres, decidió que no iba a aceptar las condiciones que estaba planteando Argentina, y estaba en contra de lo que habían aceptado el 90% de los acreedores de Argentina. No solamente hicieron eso, confiscaron un buque de la Marina Naval de Argentina en algún país, no recuerdo ahora dónde fue que lo hicieron. Lo detuvieron, lo confiscaron, se lo quitaron como una manera de castigarlos por lo que habían hecho. Era una noticia sumamente interesante, porque uno siguiendo los vericuetos del imperio, según Negri y Hart lo han definido y otros adicionales, uno puede empezar a ver un poder alzarse que es el verdadero poder supranacional. Si uno revisara Imperio empieza con la discusión de la ONU y de la Liga de las Naciones, ¿verdad? Todo este intento siempre de crear un organismo regulatorio global que nunca dio resultado. Ahora mismo tenemos un asunto serio en Ucrania y la ONU no ha dicho absolutamente nada de lo que está pasando en Ucrania, que es verdaderamente el mejor ejemplo de que ya eso se fue a la quiebra. Y sin embargo, Davos y los hedge funders están cada vez más emergiendo como el verdadero poder supranacional, como verdadero imperio. A mí no me sorprende la complacencia de los administradores de turno con los hedge funders, porque ellos todavía piensan e imaginan que esto es como los incentivos industriales de la década de los 50. No olvides que la política económica nunca ha variado desde entonces, no importa qué. Siempre ha sido más o menos la misma, y todavía se insiste en la idea de los incentivos contributivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos los miran como si estos fueran los industriales de los 50. Uno tendría que mirar para atrás y mirar con detenimiento qué fue lo que contribuyeron los industriales de los 50, si es que contribuyeron a algo finalmente. Y en ese sentido, uno no sorprende esa parte, pero lo que sí preocupa es el poco conocimiento o entendimiento del poder que tiene esta gente. Aquí acaba de celebrar... Y el modus operandi. Y el modus operandi. Aquí el fin de semana pasado se celebró una actividad en el centro de convenciones de un montón de gente esa que decía que era hora de venir a invertir aquí. Correcto. Preocupa, o sea, es realmente preocupante, te diría yo. Me parece, la otra pregunta iba por dónde. La otra pregunta va por el tema, quería compartir contigo una anécdota de España, una colega española, arquitecta, que estudió, digamos, bajo el ordenamiento educativo que produjo a muchas de estas figuras que estamos viendo en el panorama político español. Esta gente conocían a estas personas, escucharon sus conferencias cuando eran movimientos informales de estudiantes, y ella lo que me dice es que como España tenía su sistema educativo universitario, aspiraba todavía a un conocimiento amplio más allá de la cuestión técnica pericial. Y me lo dice una arquitecta, que es uno de los campos que en España tradicionalmente es... casi que una profesión de ingeniería estructural, con un elemento de diseño extraordinario, pero que muy, muy técnica en su enfoque. Y aún así, dentro de eso, me decía ella, mira, aquí había una diversidad de disciplinas y de enfoques, y los currículos estaban tan cargados, digamos, de otras orientaciones que complementaban lo técnico, que era natural para la generación de ella, que es la generación que ha sido víctima precisamente de estas políticas económicas de austeridad. Era una generación muy consciente, muy educada. Me dice ella que es la generación más educada de toda la historia de España.
y que por ende este movimiento nace no solo en su liderato, sino en su masa crítica de votantes. Uno de los componentes importantes son esos jóvenes afectados. Y no solo porque están afectados por la economía, sino porque tienen el conocimiento para entender, más allá de la lógica inmediata de su disciplina, qué es lo que está ocurriendo. Entonces ella dice que eso ya cambió en España, que para futuras generaciones ya la derecha y los propios socialistas, desde Bolonia, que fue un movimiento de nuevo sistematizado desde la Comunidad Europea, han diluido los currículos universitarios, los currículos los han convertido ahora en unos calditos de contenido técnico sin ningún tipo de sustancia, digamos, que pudiera estimular las fisuras a ideologías dominantes o a hegemonías periciales y políticas. Entonces, te pregunto, dentro de esa misma lógica, en España se da esta excepción de un movimiento que nace de la universidad misma. ¿Cómo es que en Estados Unidos, lo que nos llega a nosotros de esas grandes fábricas de educación son peritos autoconvencidos de la certeza absoluta de sus campos disciplinarios, sin ningún tipo de capacidad crítica o conciencia propia de la orientación ideológica donde viene? ¿Cómo es que en un lado sí y en otro no? Bueno, mira, debo admitir que no conozco mucho el sistema español. Siempre me ha producido mucho interés. Yo solía devorar muchos libros de lo que saliera de allí, no importa qué. Muchas veces estaba en desacuerdo, pero siempre he sido muy agradecido porque las verdaderas traducciones de Benjamin las hizo alguien en Barcelona en la década de los 70, las que son de verdad, no las de inglés que nos llegaron a nosotros por otro lado, sino las verdaderas y las importantes, ¿no? Lo que sí te traigo a colación un dato que recuerdo en medio de la crisis del 2008. Los periódicos, particularmente New York Times, Washington Post, quejándose de que la inmensa mayoría de la gente lo que tenía eran títulos en ciencias sociales, estudios culturales, literatura, y que eso técnicamente no servía para nada en el mercado de empleos que estaba creándose en Estados Unidos. Me parece que, siguiendo un poco por la línea de la anécdota que te estaban trayendo, me parece que, y en España fue un fenómeno también muy similar, porque recuerdo haber leído artículos en El País hablando precisamente de ese detalle, de que la gente estaba estudiando ciencias sociales, psicología, sociología, y que para qué servía eso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una generación, me parece, no solamente aquí en Estados Unidos, probablemente también la hay. Lo que pasa es que no es tan visible, pero no nos olvidemos de los Occupy. Yo creo que los Occupy seguro hemos caído presos del asunto de echarlos, de querer pensar que son menos cuando en realidad su alcance ha sido mucho más poderoso de lo que jamás imaginábamos. Que era gente que estaba mejor preparada para entender el mundo en el que nosotros nos estamos enfrentando. Uno mira el discurso de Podemos o inclusive el discurso de Tsipras, y particularmente el que más fascinante me resulta, el de Varoufakis, y uno sabe que esto es una persona que podrá haber estudiado economía, pero su enfoque es mucho más amplio, interdisciplinario o inclusive transdisciplinario. Y te permite unas herramientas bien particulares. Nosotros acá, lamentablemente, por lo menos yo sí sé que aunque yo tuve unas influencias importantes, vengo de un sistema que estaba dirigido a crear una clase profesional gerencial. Tecnócratas en inicio y luego pues empleados de la industria de alta tecnología, etcétera, 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 etcétera. Así que en Puerto Rico, y fíjate que eso es un discurso que inclusive en las vertientes más, digamos, de izquierda, dentro de la propia educación, psicología social comunitaria, el propio nombre encierra la misma trampa que contenía la orientación profesional gerencial. La teoría y la práctica son dos cosas distintas. ¿Ves? Y entonces, y yo siempre he insistido y siempre le digo a mis estudiantes cuando les enseño psicología que para que un niño pueda interpretar la realidad, porque eso es Piaget, tiene que reflexionar teóricamente, tiene que aprender conceptos. El color azul, el color rojo, el color amarillo. Ese es el día que nos marearon diciéndonos todos los colores los niños, pero es porque tienen una teoría que les permite interpretar la realidad. Así que una distinción entre la teoría y la práctica a mí me parece totalmente inaceptable. ¿Para qué sirve? Para crear gente autómata, técnicos, peritos que solamente pueden ejecutar tareas bien específicas. No les permite a ellos pensar. Pero Podemos es producto de una generación que se educó
más allá de esa artificiosa división entre la teoría y la práctica. Me parece que los Occupy también van por ahí. Y Miguel y Javier también, algo que me ha parecido a mí muy interesante es la relación de Podemos, y en el caso de España, con América Latina. Tú mencionaste a Occupy. Habría que pensar, obviamente, a partir de los 90, o sea, el discurso en contra del neoliberalismo, podemos decir Seattle, pero yo pienso, o sea, realmente ya en el 93 uno podía estar en Nicaragua y escuchar a los líderes sindicales hablar en contra del neoliberalismo con nombre y apellido. O Lula en Brasil. Lula en el PT, el movimiento de los sin tierra, en fin, una cantidad de movimientos sociales y el movimiento indigenista de la resurrección de los movimientos indígenas, digo resurrección obviamente, pero de Chiapas en adelante en el 94, el uso de los medios a partir de precisamente los zapatistas, los foros sociales y obviamente los diferentes triunfos con sus contradicciones en América Latina de las izquierdas. Todo eso fue un impacto muy grande y uno lo puede ver en los líderes de Podemos, que eran literalmente jóvenes universitarios que empezaron a estudiar todos estos movimientos. Las disertaciones son todas de los líderes principales de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Estuvieron envueltos de alguna manera con todos esos procesos y me parece a mí que a diferencia de Puerto Rico, que somos más, tenemos un embargo ideológico realmente impresionante, donde solamente vemos a las Ivy League y solamente citamos a los grandes teóricos, que me parece muy bien, pero me parece muy mal que no estemos mirando nunca hacia el sur, porque también hay grandes teóricos y teóricas y procesos políticos que otra vez... Y teóricos muy metidos en la práctica. Totalmente. También, lo que dice Javier. Sí. No, totalmente. O sea, García Linera son realidades con todas... Sí. Son realidades complejas que nos obligan a unir ambas cosas, práctica y teoría. Exactamente. El vicepresidente de Bolivia, para dar un ejemplo, es uno de los grandes teóricos en América Latina, con todas sus contradicciones. Vicepresidente de un país y a la misma vez se pasa publicando libros de análisis marxista en el siglo XXI y los procesos culturales y políticos dentro del Estado, etcétera. Entonces, hay una riqueza ahí y una constante reflexión que me parece que en España, hay mucha gente en España pues continúa teniendo esos lazos y obviamente la situación en España pues de alguna forma pues hay un jamaqueo ahí, ni hablar obviamente de la tradición en España misma de los diferentes movimientos que siempre han estado ahí. Pero sí, es una pregunta, yo pensando en Puerto Rico siempre me pregunto, bueno, ¿y qué DH es esto? ¿Por qué no miramos allá? Miguel, tú mencionaste cuando estábamos elaborando y mirando las preguntas para este programa, la izquierda, un término que me parece muy importante, izquierda resentida. Yo creo que aquí en Puerto Rico hay mucho de eso en la academia. Una izquierda resentida que de alguna manera no ve o no quiere ver procesos políticos otra vez y sus contradicciones en otras partes del mundo, sobre todo en el sur, que pueden ser de alguna manera, aunque sea, referentes para ayudar a entendernos, independientemente si se pueden usar esos modelos o no en nuestra realidad. Pero sí también me hasta parece las miradas importante. propias, Juanqui, perdona Sí. que te interrumpa, No, pero seguro. hasta no ven afuera y no ven para adentro tampoco, porque fíjate, una de las estrategias pues propagandísticas, pudiéramos decir, o narrativas de Podemos ha sido cuestionar el consenso de lo que fue la transición española. O sea, ir a un momento de su historia y refundar narrativamente la historia o el sentido de cómo se entienden los españoles a sí mismos desde ese momento histórico. Sí. Nosotros, ¿cuál es nuestro momento a ser cuestionado o abierto de nuevo? Pienso yo que sí, que tiene que ver con ese milagro económico del Partido Popular, y bla, 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 y todo lo que vino ahí. Porque yo creo que nos sigue embrujando una especie de certeza de pasado perfecto cuando al contrario, ahí hay un trauma que requiere ser recompuesto, reconfigurado como proceso histórico. Y sí, seguro que hay gente que ha hablado de esto y seguro que hay académicos que lo abordan y demás, pero en general, dentro de la conciencia que tiene ciudadana, no existe una convicción de que ahí hubo un gran fallo, de que ahí hay una colección de grandes errores, de que ese milagro económico realmente contiene el germen del desastre donde estamos ahora. Nada, lo tiro un poco a la mesa. No, yo estoy completamente de acuerdo. Un poco
trabajo en el cual estoy encaminado ahora mismo es mirando esos 15 años. Se ha dicho mucho, o sea, aquí no hay nada nuevo que decir, los datos están ahí puestos. Y si me dijeras, si yo lo fuera a comparar con la experiencia española, precisamente la experiencia del destape, porque el PSOE lo que hizo en todo el tiempo que estuvo en el poder, tanto cuando no lo estuvo como cuando regresó, fue sacar partido de la transición, cuando en realidad nunca hizo ni logró nada de lo que se propuso en principio. O sea, Felipe González es la estrella en el firmamento de toda la mentira que representó el PSOE dentro de España. Aquí, el discurso ese de los baby boomers, o sea, un poco yo estoy trabajando con la noción de catástrofe y la noción de la tragedia, y rescatando un poco la idea esta de la tragedia de los griegos, ¿verdad? La capacidad que tenemos de mirarnos nuestra propia condición. El discurso catastrófico lo que hace es que siempre utilizar de referente esos 15 años. Por eso es bien importante volver a retomar las verdaderas consecuencias de esos 15 años. Sin echar a un lado la transformación, porque tampoco es que sí, se transformó el país, tuvimos un sistema de educación, un sistema de salud, la calidad de vida de la gente se transformó significativamente, y uno no debería de pasar por alto el hecho de que en menos de una generación el cambio fue realmente monumental. Pero es necesario también recordar la historia desde entonces, esos 40 años después, y cómo es que esto realmente no ha cambiado. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre los economistas, que nos habla Javier Santiago sobre la hegemonía neoliberal, y queremos decirle adiós a los economistas, porque de alguna manera, Javier, nos gustaría también saber cómo es esto de que una nueva ética en las últimas 3 décadas o 4 décadas se ha enraizado, y ya todo el mundo de alguna forma acepta y reconoce que el paradigma del hombre nuevo es el empresario, es el creativo, es el emprendedor. Ese es el éxito, y lo importante es ser exitoso, ¿no? Y de alguna manera amasar riquezas. ¿Cómo llegamos a eso, Javier? ¿Cómo llegamos a eso? Yo sé que me fui por un... No, bueno, mira, yo creo que aquí alguien siempre decía que las cosas llegaban 20 años después. Nosotros estábamos en el discurso de los 90 en Estados Unidos. Particularmente porque ese discurso se alza a partir de la revolución del Internet, antes del .net crash, ¿verdad? El .com crash, perdón, que es la burbuja esta inmensa que se creó con las empresas del Internet. Se han creado las plataformas necesarias para darle una voz a una clase empresarial que es muy responsable de todo lo que está ocurriendo. Correcto. Doral está ahí para recordárnoslo. Exactamente. Pero Doral es un gran ejemplo de cómo es que se articula todo esto. Podemos ver ahí cómo la economía se está achicando a tal modo que los monopolios se están naturalizando y enraizando entre cuero y carne en este país. Y no nos queda otro remedio, o sea, y es como que aceptable. Y al mismo tiempo, nuestros amigos economistas han ayudado a que los verdaderos responsables de esa debacle salgan totalmente ilesos. Porque alguien creó el revolú en Doral, y ese alguien desapareció del panorama, y prácticamente, salvo uno que lo cogieron y está preso en Nueva York, más nada. Y ellos crearon la debacle, crearon una burbuja que se llevó enredado a mucha gente. Entonces, es bien extraño. Ellos son los que
en parte han sido servilistas a los intereses transnacionales que se han establecido en Puerto Rico desde 1950. La evidencia es más que contundente al respecto, de que ellos nunca se entrelazaron o eslabonaron con la producción industrial de capital foráneo, sino simplemente parasitaron a su alrededor. Entonces ahora quieren volver a todo el mundo empresarial. Eso realmente es un discurso acerca de la reducción del Estado y de la desaparición del Estado. Me duele, esa parte no me molesta tanto, me enerva, no me molesta tanto, me duele terriblemente cuando me quieren vender la economía solidaria como una manera de salir de la crisis y de ser más solidarios, cuando en realidad lo que me están tratando es de darme una dosis de anestesia para tratar de decirme que el Estado ya no va a estar ahí. ¿Verdad? Que la idea de tener un aparato que pueda redistribuir la riqueza no va a existir más y que vamos a tener que aceptar como naturales la desigualdad. La precariedad. Y la precariedad, por supuesto. Miguel, ¿algún comentario? Sí, pues quería escuchar un poco, Javier, dónde entra la cuestión del crimen organizado aquí, que es un componente importante de nuestra economía. Los economistas no lo abordan y siempre está el misterio. Sin embargo, es una gran parte de lo que ocurre allí. Y una de las cosas que me llama la atención del caso Salduondo, vamos a llamarle así, es que se da la figura de un desarrollador donde se demuestra prácticamente que el esquema de desarrollo en Puerto Rico no estaba basado necesariamente en una demanda que estaba ahí, o ni siquiera en un inversionismo, sino que era una gran pantalla en muchos casos para actividades de narcotráfico y de crimen organizado. O sea que de momento los signos, digamos, de progreso, de desarrollo que contabilizaba el gobierno como economía legítima, no era otra cosa que una gran pantalla. Y no estamos hablando del pequeño negocito que es una pantalla, el restaurantito aquel que es una pantalla para la actividad de narcotráfico y demás. Estamos hablando de una gran operación de lavado de dinero, usando el desarrollo, usando las tierras, en muchos casos tierras que el propio Estado ha puesto a la disposición de esos desarrolladores por cambios de ordenamiento territorial o sencillamente concesiones, compraventas o sabrá Dios qué más, o traspasos de dudosa reputación. Te quiero escuchar sobre ese tema del crimen organizado. Pues mira, en el poco tiempo que nos queda, lo que te puedo decir es que me interesa particularmente porque visto en el contexto global, es una versión de Estado que compite con el imperio que tenemos ahora mismo establecido. Me he dedicado a mirar un poco atrás a Pablo Escobar y la forma en que él operaba para tratar de entender esa ideología, pero realmente te diría en este momento, vamos a encontrarnos dentro de 2 o 3 meses y retomamos el tema, porque sé que hay cosas que vienen por ahí que no puedo decir ahora mismo, que nos van a aclarar mejor esta situación. Ahora, en esa misma lógica, un poco, Miguel, habría que, me parece a mí increíble cómo el análisis ha sido constantemente acribillar al Estado sobre las diferentes corrupciones del Estado, acribillar al Estado sobre cómo ha sido botalata, cómo se ha gastado cuando no tiene, cómo ha cogido prestado, etcétera, cuando otra vez los grandes responsables de esta crisis ha sido el capital financiero y han sido la esfera privada. Entonces, es impresionante cómo todo ha ido a, no, la manera de resolver esto es achicando al Estado y pagando de nuestro propio bolsillo. Javier mencionó a una excepción, a Argeo Quiñones. También yo quisiera mencionar a Rafael Bernabe, que en sus ponencias frente a las vistas ha hecho un análisis, me parece a mí, lo mejor que he leído en términos de qué es lo que está sucediendo, un análisis global de la situación a nivel global y obviamente sugiriendo otras salidas a esta crisis. Y es curioso, me gustaría dar un detallito que me di cuenta ayer en el internet, y es que un compañero intelectual y de lucha de Rafael Bernabe, César Ayala, fue mentor de uno de los ideólogos o, digamos, pensadores principales del movimiento y partido político Podemos, Íñigo Errejón, y en donde en su disertación le da las gracias porque con él aprendió buena parte de lo que conoce de economía política. Así es que, de alguna manera, ver esas conexiones con Puerto Rico y diferentes intelectuales de aquí y ver cómo, pues, digamos, el pensamiento crítico y estas discusiones, pues, sí tienen influencias en otras partes del mundo, pues, definitivamente dan un poco de ánimo para seguir en estos procesos de
pensamiento crítico. Así que, Javier, gracias un millón por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme una vez más. Miguel, un abrazo. Un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.